Gloria al Señor, amén. Estamos en vivo, gloria al Señor. Aleluya, ¿verdad? Desde aquí, desde el pueblo de Vega Baja, Puerto Rico, en el templo evangelístico, Apocalipsis 3:11. Aleluya, este es su pastor Luis Rivera. Amén. En esta noche, ¿verdad? Vamos a entrar ya en la enseñanza de la palabra y queremos que, aleluya, usted se pueda beneficiar, pueda compartir con nosotros esta enseñanza, la cual se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, versos 25 al 37. Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Vamos a estar estudiando la parábola del buen samaritano, porque el Señor, ¿verdad?, una parábola bastante conocida, pero vamos a ver, ¿verdad?, su verdadero significado, amén, su correcta interpretación y qué es lo que Jesús quiso decirnos a través de ella. Aleluya. Así que vamos a Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Si usted lo tiene, me responde con un amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Señor, gracias por tu palabra poderosa, Señor, va a ser enseñada en esta noche. Prepara nuestros corazones para recibirla y permite, Señor, que podamos ponerla por obra, ser hacedores de ella, Padre, en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Continuamos, ¿verdad?, esta serie de aleluya, que le hemos puesto por título las parábolas de Jesús. Gloria al Señor. En esta noche estaremos estudiando la parábola del buen samaritano. Amén. Y esta parábola es una de las más conocidas y populares de la Biblia. Esta parábola aparece en el libro de Lucas, ¿verdad?, el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Pero un detalle muy importante es que esta parábola no aparece, ¿verdad?, como tantas otras parábolas, no aparecen en otros evangelios, solamente aparece en el libro de Lucas. Amén. Aleluya. Y eso tiene una razón y yo quiero compartirlo con usted. El evangelio de Lucas parece mostrar un interés particular en el oprimido y en el maltratado. Cuando usted, ¿verdad?, estudia con detenimiento el libro, aleluya, y el evangelio de Lucas, usted se va a dar cuenta, amén, que Lucas trata de darle mayor énfasis, ¿verdad?, gloria al Señor, al trato que tenía Jesús para con aquellos que eran oprimidos por las enfermedades, por los demonios, amén, o habían vivido una vida de maltrato. Gloria al Señor. Así que puede ser que por esta razón Lucas le diese un interés particular a esta parábola y la hubiese incluido dentro de su evangelio. En esta parábola se destaca el interés que Jesús tiene en atender al abandonado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y la forma en la cual Cristo siempre quería ir al rescate de las personas que la mayoría, ¿verdad?, de la gente despreciaba. Este evangelio de Lucas siempre da ese énfasis en la manera en la cual Cristo tenía, ¿verdad?, comunión y tenía cercanía
gloria al Señor, con los pecadores, principalmente con aquellos que eran rechazados, aquellos que eran marginados, aleluya, ¿verdad?, delante de aquella sociedad. Pero surge una pregunta, amén, una pregunta que todos debemos hacernos, ¿verdad?, a la hora de estudiar la palabra, gloria al Señor, y es: ¿cómo surge esta parábola? Amén. ¿En qué momento surge esta parábola? ¿Cuál fue el desarrollo? Que era lo que estaba sucediendo previamente para que Cristo entonces trajera a colación esta parábola. Esta parábola es importante que entendamos que surge como respuesta a dos preguntas que le hizo un maestro de la ley de aquellos días a Jesús. ¿Ok? Que Jesús va a hablar de esta parábola del buen samaritano en respuesta a dos preguntas que le hace un hombre que era conocedor de la ley, que manejaba las escrituras, gloria al Señor, pero que aparentemente, ¿verdad?, tenía una interrogante, y viene delante de Jesús para entonces hacer estas dos preguntas. La primera pregunta dice de la siguiente manera: Lucas 10:25 dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo, pero escucha, aquí nos ofrece un detalle Lucas, dice que se levantó para probarle. Lucas nos está mostrando que había una motivación detrás de aquella pregunta, y no necesariamente era una motivación positiva, sino que ya nos ofrece la idea de que era una pregunta capciosa, una pregunta con el único fin de tentar al Señor a ver si lo lograba, ¿verdad?, coger en alguna respuesta equivocada o que lo comprometiera en algún asunto para luego poder condenarle. Y dice la Escritura que este intérprete de la ley le hace la primera pregunta. Número 1, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Cuando usted mire esa pregunta, ¿verdad?, parece una pregunta noble, parece una pregunta sincera, parece una pregunta genuina, aleluya, y es una pregunta que cada uno de nosotros tuvimos que hacernos en un punto de nuestra vida, ¿verdad? En el momento que el Señor comenzó a tratar con nosotros, aleluya, para que nosotros viniéramos a Él en arrepentimiento y fe, gloria al Señor, tuvo que haber un cuestionamiento interno en nuestra vida donde preguntáramos: ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué cosa yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Así que en primera instancia, esa pregunta parece una pregunta piadosa, inofensiva, pero ya Lucas nos está revelando que era una pregunta que venía con la única intención, no de recibir la respuesta, ¿verdad?, que Jesús podía ofrecer, sino que la intención era ver cómo podían tentar y cómo podían agarrar al maestro, aleluya, en alguna contradicción. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. A lo que Jesús le responde, Jesús le dice: bueno, ¿qué está escrito en la ley? Porque Jesús sabía que con quien él estaba tratando era con un intérprete de la ley. Entonces como que no cuadraba la cosa. Ven acá, si tú eres intérprete de la ley, tú conoces la ley. Jesús no estaba hablando con un abogado, Jesús no estaba hablando con un publicano, Él no estaba hablando, ¿verdad?, con cualquier particular. Estamos hablando de alguien conocedor de la palabra. Y viene con este interrogante, pero como Jesús conoce los pensamientos de todos, aleluya, le responde con otra pregunta. Aleluya, le dice: bueno, entonces dime tú, ¿qué está escrito en la ley? Tú me preguntas qué yo haré para heredar la vida eterna, pero yo te pregunto qué es lo que dice la ley, porque se supone que tú la conoces. Aleluya. ¿Cómo lees? ¿Qué dice la ley al respecto? Amén. Es una forma de decirle: tú deberías saberlo, porque aquí el experto en la ley eres tú. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Entonces, como la pregunta naturalmente, ¿verdad?, era una pregunta para probarle, este hombre no estaba buscando información alguna, ¿verdad? Estaba tratando de poner a prueba a Jesús. Gloria al Señor. Y la respuesta de este hombre fue la siguiente. Él cita Deuteronomio capítulo 6, verso 5, que es un mandamiento dado por el Señor, el primero y más grande. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea que el hombre sabía la respuesta. Él sabía lo que había que hacer para heredar la vida eterna. Así que ahí se deja ver claramente cuál era la verdadera intención detrás de la pregunta.
También le cita Levítico 19:18, cuando dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Los dos grandes mandamientos de la ley del Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora bien, en esto el intérprete de la ley no iba a encontrar contradicción de parte de Jesús, porque Jesús lo que le responde en Lucas 10:28 es lo siguiente: haz eso y vivirás. O sea, en otras palabras, tú me estás preguntando a mí qué tienes que hacer para salvarte, pero tú acabas de responder la pregunta. Si tú te dejas regir por esa, ¿verdad?, por esa ley, amarás a tu Dios como, ¿verdad?, aleluya, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amas a tu prójimo como a ti mismo, pues vas a entonces heredar la vida eterna. Haz eso, lo mismo que tú me has dicho, eso es lo que tienes que hacer. Ahora, esto como que no fue del agrado del intérprete de la ley, porque obviamente Cristo le respondió con otra pregunta. De una manera, ¿verdad?, aleluya, en la que Cristo pudo evadir, si pudiéramos decirlo de esa manera, ¿verdad?, el tener que contestarle, ¿verdad?, con sus propias palabras, porque el intérprete, conforme a la ley, él mismo dio testimonio de lo que era necesario para ser salvo. Entonces a él no le gustó eso, y dice el verso 29 que, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, o sea, él insistía: déjame ver entonces, ya que el maestro me cambió aquí, pues déjame ver entonces cómo puedo agarrar a Jesús por otra parte, ¿verdad?, por otro lado. Y dice la palabra del Señor que, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? O sea, le hace una segunda pregunta, buscando probar al maestro, tentándole para ver cuál era la respuesta real de Jesús. Ahora, eso tiene una razón de ser, y es que los judíos, lamentable y tristemente, muchos de ellos, ¿verdad?, principalmente los maestros, los doctores de la ley, tenían un concepto muy elevado acerca de ellos mismos. Ellos pensaban que ellos eran más santos, que eran más puros que nadie. Gloria al nombre del Señor. Y usted va a notar que ellos tenían un trato preferencial entre ellos mismos, y todo aquel que no vivía a la altura de lo que ellos profesaban, para ellos era inmundo y no era digno de salvación. Y por eso para ellos su prójimo era todo aquel que vivía de acuerdo a la ley y que vivía de acuerdo a las normas, gloria al nombre del Señor, que se dictaban, ¿verdad?, en la ley mosaica. Para ellos eso era su prójimo. Fuera parte de ahí, los demás eran inmundos y eran pecadores. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Entonces, es basado en esta segunda pregunta que Jesús aprovecha la oportunidad para enseñarle algunos principios importantes en cuanto a la verdadera santidad. Y por eso le responde con esta parábola conocida como la parábola del buen samaritano. Cristo no desperdiciaba ninguna oportunidad que estaba a su alcance, porque fíjense cómo el hombre vino a tratar de tentarle y de probarlo con una pregunta capciosa, pero cuando Cristo, ¿verdad?, aleluya, le devuelve la pregunta y él contesta y él le dice: bueno, ¿y quién es mi prójimo entonces? Cristo aprovecha esa oportunidad para traer una enseñanza con respecto a quién es nuestro prójimo y el trato que nosotros tenemos que tener para con nuestro prójimo. Gloria al Señor. Así que es en ese contexto que se desarrolla esa parábola, ¿verdad? Gente tratando de tentar a Jesús, y Jesús aprovecha esa plataforma, gloria al Señor, para traer una verdadera enseñanza a aquellos, oiga bien, aquellos que se supone que tuvieran una correcta interpretación de la ley, pero la aplicaban mal. Y Cristo tuvo que venir a traer la correcta interpretación. Por eso, ¿verdad? Aleluya, yo insisto, Cristo no vino a abrogar la ley. Él no vino a eliminar la ley. Él no vino a acabar la ley. Él vino para hacer que se cumpla esa ley. Amén. A darle la correcta interpretación que ellos por tantos años habían venido, hermanos, desviando y tergiversando para acomodarlo de acuerdo, ¿verdad?, a su perspectiva humana. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, hay otro asunto que nosotros tenemos que entender. Ya entendemos el contexto inmediato en el cual se desarrolla la parábola, pero también tenemos que ver por otro lado
que había un conflicto en aquel tiempo, que venía corriendo de algunos 800 años antes de que Jesús llegara. Había un conflicto de algunos 800 años que venía sucediendo a través de toda la historia entre judíos y samaritanos. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Para entender el verdadero significado que Cristo le quiso dar, ¿verdad?, a esta parábola. Gloria al Señor. Usted va a notar que cuando Jesús habla de esta parábola, Él menciona al sacerdote, Él menciona a un levita, menciona a un hombre que estaba herido en el camino, y que esta gente que se supone que era gente religiosa, gente que tenía un deber para con el prójimo, pasaron de largo y no atendieron la necesidad. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Lo acabamos de leer, ¿verdad que sí? Sin embargo, dice esa misma parábola que aquel que supuestamente no es digno, que aquel que a los ojos de los judíos es un pecador, ¿verdad?, un samaritano, fue el que usó de misericordia para atender la necesidad de aquel hombre que estaba tirado en el piso, ¿verdad? Aleluya, porque le habían dado una golpiza y le habían robado sus pertenencias. Entonces Jesús, fíjese la sabiduría de Jesús. Jesús está, gloria al Señor, no solamente trayendo una enseñanza acerca del bien que nosotros tenemos que hacerle al prójimo, sino que Jesús también le está dejando entender a los judíos que tenían un concepto muy elevado, gloria al nombre del Señor, que así, ¿verdad?, las personas fueran o no religiosas, fueran o no judíos, fueran o no parte del pueblo escogido por Dios, que es la nación de Israel, con todo y con eso seguían siendo su prójimo, ¿verdad? Aleluya, independientemente si profesaban la misma fe o no. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, hermano, en este tiempo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos dados a hacer acepción de personas. ¿Por qué? Porque no profesan nuestra misma fe. Porque, ¿verdad?, tienen algún tipo de ideología distinta a la nuestra. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros hacemos acepción de personas a la hora de hacerle un bien o un favor a la gente. Y eso no es lo que Cristo enseña en las Sagradas Escrituras. Cristo está a punto de darle tremenda enseñanza a los religiosos de aquel tiempo para que entendieran que indefectiblemente, independientemente la ideología, el pensamiento, la religión, la raza, aleluya, lo que profesan, amén, la gente, siguen siendo gente creada a la imagen y semejanza de Dios, y por ende son nuestro prójimo. Amén. Gloria al Señor. Así que imagínense usted lo que Cristo va a enseñarle a esta gente que eran, ¿verdad?, extremadamente religiosos. Iba a romper, hermano, con aleluya, con esa mentalidad que ellos tenían. Gloria al Señor. Y esas costumbres tan arraigadas que tenían, gloria al Señor, en cuanto al trato hacia los demás. Entonces, mire, había un conflicto entre judíos y samaritanos. ¿Cuándo comenzó ese conflicto? Ese conflicto, ya le dije anteriormente, antes de que Jesús viniera, ya venía corriendo de algunos 800 años atrás. Y si nosotros leemos, por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 17, los versos 24 al 41, nos relata la historia de un rey en Israel, gloria al Señor, que fue el que derramó la gota, ¿verdad?, del vaso. Gloria a Dios para siempre, porque este hombre fue un rey totalmente infiel al Señor. Y esto trajo unas repercusiones. Los israelitas se rebelaron, pecaron contra Dios, y Dios entonces, para castigarle, permite que el pueblo asirio, que era un pueblo pagano, enemigo del pueblo de Israel, viniese a invadir a Samaria. Escuche bien, que era parte de Israel. Los asirios invaden Samaria porque Dios lo permite como castigo para los judíos, y dice que ese rey, ¿verdad?, de Asiria trajo con él parte de su pueblo para que viniesen a poblar a Samaria. Entonces ahí se dio una mezcla entre asirios y judíos. ¿Me sigue? Cuando se mezclaron los asirios con los judíos comenzaron a abrazar todas las prácticas paganas del pueblo asirio. Se alejaron por completo de la fidelidad al Dios de Israel. Entonces el reino estaba dividido: el reino del norte, el reino del sur. Y ahí entonces hubo un conflicto. ¿Por qué? Porque los del norte pensaban que ellos habían guardado su fidelidad ante Dios, pero los del sur se habían mezclado con idolatría, paganismo, y ellos entonces se desprenden y los ven ahora como un pueblo idólatra, aunque ese pueblo en primera instancia eran judíos.
Y ahí se da esa división. Ahora los judíos que no se mezclaron con el pueblo asirio veían como inmundos y veían como indignos, porque era como, ¿verdad? Los veían como traidores. ¿Cómo es posible, verdad, que nosotros siendo judíos, esta gente va a hacer mezcla y van a hacer alianza con gente que fueron los que nos invadieron, los que nos despoblaron, los que trajeron muerte, ¿verdad? Aleluya, y trajeron destrucción a nuestro contorno? ¿Cómo entonces ellos se van a casar y van a hacer alianza? De ahí es que viene todo ese conflicto, hermano. 800 años de historia en que se divide el reino y los judíos puros, ¿verdad?, entre comillas, versus los judíos mezclados con los asirios. Entonces empiezan a tener ese conflicto. Pero Samaria de primera instancia era parte del pueblo de Israel. Ahora ellos se ven como un pueblo totalmente dividido, samaritanos y judíos. Pero no significa que los samaritanos no fueran judíos en primera instancia, así lo eran, pero se mezclaron con los asirios. Amén. Gloria al Señor. Entonces eso es importante que nosotros lo entendamos, porque cuando usted ve quién es el que hace el uso de la misericordia dentro de la parábola, es precisamente alguien que los judíos de hueso colorado, como nosotros decimos, rechazaban por completo. Por ejemplo, cuando Jesús fue a Samaria, en Juan capítulo 4, dice la Biblia que él fue allí al pozo de Jacob, se encontró con la mujer samaritana. Y mira, hermano, lo que dice la mujer samaritana, porque eso era algo que ya estaba arraigado en el pensamiento tanto de los judíos como de los samaritanos. La mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, a Jesús, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Ven? Aleluya, que siendo Jesús judío, va a tener una conversación con la samaritana, y la misma samaritana reconoce, se supone que tú y yo no estemos hablando, porque aquí nosotros estamos enemistados, ¿verdad? No hay manera de que tú y yo tengamos comunión el uno con el otro. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Así que Jesús nos está dejando entrever ya, ¿verdad?, que uno de los propósitos y a quien verdaderamente va dirigida esta parábola, ¿sabe quién es? A los religiosos a quien Cristo le está hablando. Cristo no está hablando en esta parábola como en otras parábolas a los pecadores. Cristo no está hablando en esta parábola como en otras a sus discípulos. Cristo está hablando en esta parábola específicamente, ¿verdad?, en ese contexto, a los religiosos de aquel tiempo que estaban enemistados contra los samaritanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Ahora, lo que los judíos de aquel tiempo y los maestros de la ley de aquel tiempo no entendían, escuche esto, lo que no entendían era que ellos estaban en una infracción directa contra el segundo mandamiento. Mire lo que Jesús va a sacar a la luz con esta parábola. El maestro le dice, maestro de la ley le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dice: ¿qué dice la ley? Él responde: amarás a tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, él tiene conocimiento de lo que hay que hacer conforme a la ley de Dios. Pero al ellos promover esa división entre judíos y samaritanos, estaban en una violación directa a ese segundo mandamiento que él acababa de citar. Amén, dígame. De toda la ley, de toda la ley. Así que ellos sabían lo que tenían que hacer, mas no lo vivían. Ellos sabían cuál era la ley de Dios para que ellos le obedecieran, pero ellos la aplicaban a su conveniencia. Por eso es que digo nuevamente que Cristo lo que vino fue a darle el verdadero significado a esa ley, que ellos la aplicaban como bien le daba la gana. Ellos hacían con la ley de Dios lo que les parecía. Ellos la aplicaban a algunos, a otros no se la aplicaban. Esto es lo que Cristo luego va a decir en Mateo capítulo 5. Escúchese esto, lo que Cristo enseña. Mateo 5 del 43 al 48. Escuche esto, dice: oísteis que fue dicho,
Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, ahí viene el verdadero significado. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan, oren por los que los persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis, escuchen, aquí es donde ellos hacían acepción de personas. Porque si amáis a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis en él? ¿Acaso esto no es lo mismo que hacen los publicanos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿acaso están haciendo mejor que los publicanos? ¿No hacen esto mismo los gentiles? Sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, esta gente que recibieron la ley de la boca de Dios, que se jactaban tanto de ser el pueblo escogido de Dios, aplicaban la ley a conveniencia y no estaban poniendo en práctica ese segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por esas acepciones que estaban haciendo, ya sean culturales, ¿verdad? Por diferencia de pensamiento, etcétera, etcétera. Así que cuando Jesús, hermano, cuando Jesús habla de esta parábola, usted puede tener por cierto que el maestro de la ley, que vino para probarle, tenía que estar arrepentido de haberle hecho la pregunta. Porque la respuesta que Jesús le dio, hermano, acerca de quién es su prójimo, era algo que ellos no querían escuchar. Téngalo por cierto. Amén. Aleluya. Así que, mientras estudiamos esta parábola, siempre usted tenga presente esto. Jesús va a tratar, ¿verdad? Y a traer esta parábola respondiendo a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Esa es la raíz de la parábola. ¿Quién es mi prójimo? La respuesta de Jesús a esa pregunta es esta parábola. Gloria al Señor. Amén. Jesús va a tratar dos cosas en esta parábola muy importantes. Va a hablarnos de quién es nuestro prójimo. Número 2, nos va a hablar también acerca de lo que es la verdadera religión. ¿Quién es mi prójimo? Pero también, ¿qué es la verdadera religión? El escenario que Cristo le mostró por medio de la parábola fue de un hombre que yacía moribundo a causa de un violento robo. Allí en el camino estaba abandonado a su suerte sin poder hacer nada por sí mismo. La Biblia dice, ¿verdad?, que este hombre iba por el camino hacia Jericó. De hecho, es un camino que hasta el día de hoy es un camino bastante, ¿verdad?, difícil. Gloria al Señor, porque es como subiendo una colina, es un lugar bastante solitario. Y los ladrones aprovechaban, ¿verdad?, los forasteros y la gente que caminaba por aquel lugar para darle golpizas, quitarle sus pertenencias, etc. Así que lo que Jesús está hablando aquí no es algo que está ajeno, ¿verdad?, a la cultura de ellos y el tiempo de ellos. Ellos saben exactamente qué es lo que Jesús está tratando de hablar. Amén. Y dice que aquel hombre, cuando transitaba por aquel camino, vinieron ladrones, lo golpearon, lo dejaron mal herido en el camino, le quitaron sus pertenencias. Gloria al Señor. Y la tragedia de aquel hombre era una tragedia que no estaba oculta a los ojos públicos. Es decir, cualquiera que transitara por aquel camino iba a ver a aquel hombre tirado en el piso, padeciendo una gran necesidad. ¿Amén? Aleluya. Ya que por aquel camino pasaban muchas personas que profesaban diversas ideologías. Esto es importante. Porque fíjense que por aquel camino no era solamente para judíos, sino que el relato mismo nos dice que por allí pasó sacerdote, pasó un levita, pasó un samaritano. Por aquel camino atravesaba a personas con todo tipo de ideología, con todo tipo de religiones, con todo tipo de fe. Lo que Jesús está tratando de decir es, aleluya, que hay gente que se encontrará con la necesidad de camino y que no empece a sus ideologías o su profesión de fe, algunos se detienen en el camino y hay otros que no. Hay gente que verá la necesidad en el camino y actuarán de manera indiferente, pero hay otros que verán la necesidad y se detendrán para suplir esa necesidad
Independientemente si la persona que está ahí tirada comparte tu misma ideología, tu misma fe o tu mismo pensamiento. Es por eso que lo mínimo que se podía esperar, tanto del sacerdote como del levita, que profesaban una fe, ¿verdad?, donde se supone que hagamos bien a nuestro prójimo. Imagínense ese segundo mandamiento. Ninguna otra religión tiene un mandamiento como ese. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay religión alguna en esta tierra que tenga ese mandamiento. Solamente, aleluya, la religión judeocristiana, gloria al Señor, que es la que nosotros profesamos y ellos profesaban, ¿verdad? Alabado sea Dios. Y se podía esperar entonces que el sacerdote o el levita fueran movidos a misericordia y que pusiesen en acción las doctrinas que ellos enseñaban. Ellos enseñaban que había que ser gente de misericordia. Lo mínimo que se espera en esa parábola es que el sacerdote o el levita se detuviese. Lo curioso en esta ilustración es que el maestro dice que estos religiosos, tanto el sacerdote como el levita, siguieron su camino indiferentes ante la crisis de aquel ser humano que se encontraba entre la vida y la muerte. Ahora, eso nos sugiere algo que es extremadamente importante que nosotros, ¿verdad?, lo podamos aprender. Estamos hablando de gente conocedora de la palabra. Estamos hablando de gente que tenía una apariencia de piedad. Estamos hablando de gente, ¿verdad?, que ante los ojos del pueblo era gente digna de misericordia. Era gente, gloria al Señor, que profesaban unas enseñanzas, ¿verdad?, de cuanto al trato hacia el prójimo. Pero aquí aprendemos nosotros, hermanos, que no importa lo que nosotros profesemos, no importa lo que tú quieras proyectar ante la gente, no importa, hermano, la apariencia de piedad que nosotros podamos tener en el Evangelio, lo que el Señor va a pesar a la final y a la postre son nuestras obras, que nosotros hacemos por lo que nosotros decimos que creemos. Porque sabe que yo puedo decir que yo puedo tener, ¿verdad?, cierta fe, pero lo que testifica de mi fe son las obras. Por eso la fe y las obras no se divorcian. Amén. La fe es por gracia, pero las obras evidencian la fe que supuestamente yo profeso. Las obras son necesarias porque son una muestra. Por eso dice Efesios 2:8, si no me equivoco, gloria al Señor, que nosotros somos hechura, Efesios 2:10, perdón. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para que anduviésemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Fíjense que el verso 8 dice que fuimos salvos por gracia, pero el verso 10 dice que fuimos creados en Él para buenas obras. La salvación es por gracia, pero son las obras las que son, hermanos, el testimonio vivo de nuestra fe. Y Cristo se fue, hermano, se fue lejos, porque Cristo estaba hablando de sacerdote y levita, gente que a los ojos del pueblo era gente muy honrada, gente que tenía un servicio privilegiado dentro del templo. Y Jesús dice, aunque ostentaban estos cargos, no tenían un corazón conforme a la fe que ellos profesaban. ¿Okay? Gloria al nombre del Señor. En ocasiones usted y yo nos vamos a enfrentar a escenarios que demandan compasión y empatía por la vida humana. Hay escenarios que usted y yo vamos a enfrentar, hermano, que demandan eso, que nosotros tengamos compasión, que tengamos empatía por la vida humana. ¿Amén? Santiago 1:27 nos dice lo siguiente: la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos, escuche, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. Amén. Ahora, ¿qué es una religión? La religión es un conjunto de creencias religiosas, normas de comportamiento, ceremonias tales como la oración, las buenas obras, ¿verdad?, de aquellos que profesan tener una relación con Dios. Así que la gente utiliza, ¿verdad?, esa palabra religión o religioso siempre de manera despectiva, de manera
¿verdad? Como casi un insulto. Ustedes son unos religiosos. Gloria al Señor. Una persona religiosa es una persona que cree en un conjunto de normas de comportamiento, que cree en la oración, que cree en las buenas obras, porque entiende que viviendo de esta manera está evidenciando que tiene una relación genuina con Dios. Así que, ¿verdad? Que nos llamen religiosos, que nos digan lo que sea, usted ocúpese de vivir la verdadera religión. La verdadera religión es esta: ser compasivo con los demás, tener comunión con Dios, guardarse del mundo sin mancha. Esa es la verdadera religión. Amén. Aquí podemos ver que en ocasiones hay gente mala que harán obras de justos, y hay gente justa que harán obras de impíos. Tremenda la enseñanza. Ahí, como le dije la semana pasada, las parábolas de Jesús siempre tenían un factor sorpresa. El que menos tú te piensas que va a hacer lo correcto dentro de la parábola, ese es el que hace lo correcto. Porque Cristo vino a romper con todos esos pensamientos, con esos estereotipos. Gloria al nombre del Señor. Le vino a romper con ese tipo de mentalidad religiosa, pero religiosa en el sentido de ritualista, ¿verdad? Pero no de hacer buenas obras y amar al prójimo como a nosotros mismos. Gloria al nombre del Señor. Así que ese samaritano, escuchen, ese samaritano era más religioso que el sacerdote y el levita. Todos alaban a Dios. Hacía uso de la misericordia. Hay varios aspectos de aquel samaritano que debemos notar. Como por ejemplo, número 1, tuvo misericordia. Sí, aquel que era menos digno ante los ojos de los judíos hizo uso de la misericordia. Número 1. Número 2, sus pies y sus manos se movieron a favor de un alma que estaba en necesidad. Número 3, actuó como un sanador a favor de otro, porque él mismo veló sus heridas. Y dice que allí untó vino y aceite para sanar sus heridas. Número 4, fue desprendido poniendo al servicio de otro aquello que tenía. Número 5, fue diligente al buscar un lugar de protección para la persona en necesidad. Número 6, dio de sí mismo para el bien de otro, cuidándole con preocupación. Número 7, no escatimó en gastos. Número 8, hizo un compromiso de velar por la salud de aquel hombre en un tiempo posterior. O sea, él no simplemente lo llevó al mesón para que lo atendieran y le dieran el cuidado, sino que él dijo: ten aquí estas 2 monedas, trabaja con él, porque luego yo volveré para ver cuál es su estado. Gloria a Dios. Alaba. Hermano, esto era una cátedra lo que Jesús le estaba dando a los judíos. Jesús también le estaba enseñando que a veces el menos que tú esperas que te ayude en tu día y en tu momento difícil, ese es el que te va a extender la mano. Amén. No solamente él que su primera ayuda, sino que corrió con todo. Él corrió con todos los gastos. Corrió con todos los gastos. Él mismo puso sus manos para ayudarle, para servirle. Luego lo montó en la cabalgadura, dice la Biblia, lo llevó al mesón, allí pagó y no lo dejó allí tirado, abandonado. Él dijo: no, cuando pase tal, ¿verdad?, esta cantidad de tiempo, yo voy a volver para ver cuál es su estatus. Así que, gloria al Señor, Jesús está enseñando, ¿verdad?, lo que es el uso de la verdadera misericordia. Amén. Que cuando nosotros hagamos algo por nuestro prójimo, lo debemos hacer procurando suplir toda su necesidad y no tratar de poner parcho, ¿verdad? Porque hay veces que la gente, ¿verdad?, y todos hemos caído en eso en algún momento dado de nuestra vida, donde no hacemos más teniendo la facultad de hacer más por nuestro prójimo, sino que decimos: bueno, ya yo le ayudé con esto, chévere, amén, ya yo cumplí con el Señor.
Pero tú sabes dentro de ti, el Señor también sabe que pudiste haber hecho más en favor de la persona y a veces no lo hacemos. No damos la milla extra. Este samaritano, inmundo como los judíos lo veían, Cristo lo está presentando como una persona que daba la milla extra, procurando el favor y el bienestar de su prójimo. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que no importa, hermano, qué tan religiosos nosotros podamos ser en cuanto a normas, en cuanto a doctrinas, en cuanto a ceremonias, ¿verdad? Usted puede ser una persona que, mire, el sacerdote y el levita no faltaban un culto. De hecho, ellos iban camino al templo. Espérate, yo atender esta necesidad, es que yo tengo que llegar al culto. Sí, gloria al Señor. Ahora, hay una ley entre los judíos, gloria al Señor, que es, ¿verdad?, que ellos le llaman, cuando hay dos principios que se encuentran, gloria al Señor, hay una ley que ellos dicen de lo que pesa y lo que es ligero. Lo que pesa y lo que es ligero. Por ejemplo, aquí hay dos principios que se están encontrando. Poner en práctica el amor por tu prójimo porque está en el piso, ahí herido, de muerte, pero por otro lado cumplir con tu responsabilidad de llegar al templo, porque estamos hablando del sacerdote y del levita. O sea que hay dos deberes que se encuentran. ¿Qué debían hacer estas personas? ¿Cuál era el deber más esencial en ese momento? El deber más esencial en ese momento es que si tú estás viendo una vida que se está debatiendo entre la vida y la muerte, olvídate, aunque llegue más tarde al culto, pero déjame entender a la persona que se está muriendo. Pero ellos antepusieron su deber dentro del templo por encima de la necesidad de un hombre que se debatía entre la vida y la muerte. O sea, ahí es donde usted tiene que hacer un balance, usted tiene que pensar, ¿verdad?, ¿qué es más importante hacer en este momento? Hay cosas que pueden esperar, hay otras que no pueden esperar, hay situaciones que hay que atenderlas en el momento, pero hay otras que simple y sencillamente pueden esperar, porque es cuando nosotros nos encontramos, hermano, con dos deberes o más en el mismo camino y uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues usted tiene que poner en balanza lo que tiene mayor importancia. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Por ejemplo, si hay una persona que está amenazando con quitarse la vida, una amenaza real, y le tocó a usted a la hora del culto, pero usted sabe que es una amenaza real. La persona, venga aquí, ora por mí, si no ora por mí, me voy a suicidar, etc. Pero usted también tiene, vamos a ponerle que ese día usted le toca predicar. ¿Qué usted va a hacer? Venir a predicarnos a los salvos, en vez de ir a atender a una persona que está diciendo que se va. Nosotros estamos salvos ya, alaba, que predique otro. Váyase usted y atienda la necesidad. Es lo lógico. Ahora, si usted sabe que es una persona de estas que son changos, ¿verdad?, una tontería que no es ninguna necesidad real, usted va a pensar y dice, no, eso yo no puedo atender cuando yo salga del culto. Ahora yo tengo que ir a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y son situaciones que usted y yo tenemos que poner en balanza. Amén, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hay que poner situaciones en balanza. ¿Qué pasó? El sacerdote y el levita vieron que era mucho más importante llegar al templo que atender a un hombre debatiéndose entre la vida y la muerte. Y el sacerdote, aleluya, ni él se paró, ni el levita, pero el samaritano, ese fue el que se detuvo a atender una necesidad real. Caramba, hermano, el hombre se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. ¿Cómo puedo seguir como si la cosa no fuera contigo? También ellos podían estar siendo influenciados por el temor. Porque acuérdense que les hablé que eso es un trayecto y un camino peligroso. Si yo me detengo, no vaya a ser que esta gente esté escondida y me vaya a hacer lo mismo a mí.
Gloria a ¿Me Dios. sigue? O sea, son muchos los escenarios que se pudieron haber dado, pero recuerden que esto es una parábola, ¿verdad? Que no es un relato real, gloria al nombre del Señor, sino algo que Jesús está tratando de explicar. Gloria al Señor. Así que Jesús nos enseña que no importa cuán religiosos nosotros seamos, lo que verdaderamente importa es que nosotros hagamos bien del amor, de la misericordia para con nuestro prójimo. La misericordia, hermano, es la mano salvadora que puede cambiar la vida de un ser humano. Amén. La misericordia es mucho más que una expresión, que decir, Vito, ay Señor, ay, no, es más que una expresión. Usted mete mano, usted pone, aleluya, la acción y ayuda a la persona. Es ponerse en el lugar de otro para hacerle el bien. Amén. Es hacerle el bien a otros y manifestar lo que Dios ha depositado en nosotros, que se supone que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu. Así que, aleluya, tanto el sacerdote como el levita, ellos bien podían haber demostrado que le servían a un Dios de misericordia si se hubiesen detenido. El levita lo mismo. Amén. Sin embargo, todos pasaron de largo, ¿verdad? Y simplemente fueron indiferentes ante el dolor humano. No se pusieron en el lugar de aquel que estaba sufrido. No cumplieron con el mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero algo sucedió, y es que apareció en escena un hombre que no era ni sacerdote ni levita, sino que era un simple samaritano. Y puso en práctica aquel mandamiento. Amén. Gloria a Jesús. Así que, escuche esto, ¿verdad? Ya vamos casi llegando al filo del estudio. Escuche esto. Jesús quiere, primero que nada, que nosotros seamos como el samaritano. Fíjense que Jesús no es que Jesús esté en contra del sacerdocio ni el servicio en el templo, porque hay gente que lo lleva al extremo, ¿verdad? Y hay movimientos evangélicos actualmente que están en contra de que la gente se reúna, que la gente se congregue, que la gente, porque ellos dicen que la iglesia es para estar en la calle todo el tiempo, ¿verdad? Eso es una media verdad, porque la iglesia primitiva se reunía, tenía su tiempo, porque la iglesia en sí misma, su naturaleza es de comunión los unos con los otros. Así que la iglesia en la calle todo el tiempo, eso tampoco es. La iglesia tiene que tener su tiempo para congregarse. La iglesia tiene que tener tiempo para educarse, porque de otra manera, ¿cómo nosotros le vamos a llevar a ellos enseñanza, palabra de Dios, bendición de Dios, si nosotros no tenemos las herramientas necesarias? Así que, ¿cómo? Por supuesto, eso es correcto. Pero hay, ¿verdad?, movimientos evangélicos hoy que usted los escucha, hermano, y es como si fueran casi impíos. Predican en contra de congregarse, predican en contra del tiempo, predican en contra de todo. La gente está predicando en contra de todo actualmente, evangélicos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, no podemos caer en esos extremos. Está el que se encierra en cuatro paredes y no hace nada más, pero están aquellos que no ven, ¿verdad?, ningún tipo de provecho en reunirnos en la iglesia del Señor para compartir, ¿verdad?, la palabra y tener coinonía y comunión unos con los otros. No se puede caer en ninguno de esos dos extremos. Así que Jesús no está censurando el sacerdocio ni el servicio del levita en el tabernáculo. Simple y sencillamente le está diciendo, hay cosas que son mucho más importantes en momentos específicos, ¿verdad?, que el servicio que usted pueda dar dentro de un templo. Amén. Correcto. No, ellos no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y, ¿verdad?, y por eso es que Jesús está atacando precisamente esa religión, pero es ese sistema religioso en cuanto a los rituales, ceremonias, pero que carece de poder, carece de amor, carece de misericordia, carece de servicio a los demás, sino que es algo, un servicio externo para ser visto por los hombres, ¿verdad?, y no un servicio que nace del amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Lamentablemente, ¿verdad?, eso es lo que Jesús está señalando aquí. Gloria al Señor. Así que no podemos caer en ese error. Jesús quiere que nosotros seamos como el samaritano en cuanto a nuestras acciones.
Pero Jesús también quiere que nosotros amemos al samaritano. Era lo que Jesús le enseñaba a los maestros de la ley en ese momento. Jesús quería que amaran al samaritano y dejaran de estar haciendo acepción de personas. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Aleluya. No podemos caer en el error del sacerdote y el levita. Tampoco debemos estar buscando maneras de evadir nuestras responsabilidades, hermano. Nosotros en ocasiones actuamos como si no viéramos las necesidades. Y con todo eso seguimos yendo a la iglesia, cantamos himnos, nos encantan los sermones, compartimos en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no suplimos las necesidades. Y de eso pecamos todo. Todo. Hay gente que tiene tiempo para todo, menos para servir al prójimo. Tienen tiempo para todo, tienen tiempo para el trabajo, tienen tiempo para la escuela, tienen tiempo para esto, tienen tiempo para lo otro, pero nunca tienen ni están disponibles para el servicio a Dios. Y si usted no se hace cargo ni responsable, y usted no aprende a separar el tiempo y a ser un buen mayordomo de los días de gracia que el Señor le permite sobre esta tierra, usted está falto y usted está cojo como cristiano. Hay cristianos que están incompletos en el sentido, no porque en Cristo estamos completos, pero en el sentido del servicio y nuestros deberes cristianos. Nosotros tenemos deberes cristianos, hay que evangelizar, hay que suplir las necesidades, hay que trabajar en la casa de Dios, hay que hacer multitud de cosas. Pero si nosotros no somos buenos administradores de nuestra agenda, de nuestro tiempo, de cómo vamos a hacer las cosas, y no nos organizamos, porque yo le voy a decir algo, hermano, al final y a la postre todo es cuestión de organización. Organizarse. Y mientras nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer, vamos a estar cojos en nuestros deberes cristianos como pueblo del Señor. Y podemos cumplir con todo lo demás. Podemos venir aquí, podemos diezmar, podemos cantar, podemos dirigir un devocional, podemos hacer muchísimas cosas. Pero si no cumplimos con los otros deberes, estamos incompletos. Por eso hay que sacar tiempo para todo. Hay días que, ¿verdad? Ahorita mismo me estaba yo poniendo de acuerdo con mi esposa. Gloria al nombre del Señor. Le dije, mañana no hay culto, mañana vamos a hacer esto. Organizar. Tiene que haber tiempo para el matrimonio, tiene que haber tiempo para uno personalmente con Dios. Tiene que haber tiempo para la familia, tiene que haber tiempo para las necesidades de la iglesia, tiene que haber tiempo para evangelizar, tiene que haber tiempo para trabajar, tiene que haber tiempo para todo. Pero cuando nuestra balanza se está inclinando hacia una sola cosa nada más, hermano, estamos cojos en nuestro servicio al Señor. Amén. Aleluya. Y déjame decirle que hay muchísimas cosas que usted y yo podemos hacer para el Señor. Muchísimas cosas que podemos hacer para Dios, inclusive hasta desde la comodidad de tu casa. Porque a veces, ¿verdad? Nosotros queremos correr el cielo y tierra para hacer algo para Dios, y a veces con cosas tan sencillas. Por eso yo estoy con la machaca, hermano, hasta que usted se le salga. Aleluya. Comparta las promociones, envíe mensajes de texto, déle una llamada a la gente, cosas tan sencillas como esa. Eso es parte del servicio a Dios. Ese servicio no es para mí, ese servicio es para el Señor. Amén. ¿Cuántos saben que esta iglesia es del Señor? Todo lo que usted haga en favor de esta obra, usted lo está haciendo para Dios, no es para mí. Es para el Señor. Aleluya. Entonces, hay que hacer tiempo. A veces las necesidades las tenemos de frente, pero lamentablemente no las suplimos. Es como lo que yo compartí ayer. ¿Cuántas veces aquí el Señor ha hablado? Voy a hablar de esta iglesia, que Dios va a traer gente a la iglesia. Hermano, yo no hablo con ningún predicador. Yo los invito, les digo, mira, el culto empieza a tal hora, esto es tiempo. Llégale, tiene la ubicación, no, yo te la envío y llégale el culto.
Yo reprendo al diablo y hablar con los ministros antes de que vengan a predicar. Aleluya, eso no sería íntegro, eso no sería honesto, y eso es engañarse uno mismo. Y yo sé de gente que, hermano, bueno, eso es otro tema, pero yo sé de gente, hermano, que le dan casi un resumen completo de la iglesia a los predicadores para que el predicador venga contaminado a predicarle de lo que ellos le dijeron ya. Aquí nosotros no trabajamos así. Que Jehová diga lo que tenga que decir. Si Jehová nos tiene que jalar la oreja, que nos jale la oreja aquí a todos. Si Jehová tiene que consolarnos, que nos consuele a todos. Si Jehová tiene que hacer lo que tenga que hacer, que lo haga, porque esta es su obra. Y aquí ha venido, hermano, cantidad de predicadores y todos siempre terminan diciendo lo mismo. Esta gente yo los llamé, yo voy a hacer algo en este lugar. Y nosotros estamos orando para que se cumpla la visión. Pero escuchen, hay que ser parte de la visión. Orando y trabajando. Porque si yo oro, Señor, trae las almas, Señor, salva a la familia, Señor, trae al perdido, Señor, esto, y yo no voy a buscarlo, la obra está incompleta, hermano. Amén. Yo lo mencioné aquí ayer, nosotros podemos matarlo en campaña de oración, Señor, salva las almas, trae las almas, pero ellos no van a caer en paracaídas, hermano, aquí. Hay que buscarlo, hay que moverse, hay que invitar a su nombre. Gloria. Hay que hacer el trabajo que tenemos que hacer. Amén. Para que se cumpla. Porque dentro de cada misión y cada propósito de Dios hay una cosa que Dios va a hacer. Pero hay un 50% que nos corresponde a nosotros. Aleluya, que nosotros tenemos que hacer. Así que, aleluya, cuando tengamos la necesidad de frente, amén, no seamos, ¿verdad? Como dice Proverbios 3:28. Dice, no le digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. O primera de Juan 3:16-18. Primera de Juan 3:16-18 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, ahora nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, amemos de palabra, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Su nombre. Gloria. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Por eso a mí, hermano, los abrazos del te amo, pastor, a mí eso no me conmueve. Palabra. A mí me conmueve que cuando yo te necesite tú estés disponible. A mí me conmueve que seas obediente. A mí me conmueve, gloria a Dios para siempre, que aunque no seas muy afectivo, ni me digas muchas palabras bonitas, a su nombre sea la gloria, seas una persona sometida al orden de Dios. Más que palabras, lo que a nosotros nos mueve, hermano, son los hechos. Su nombre. Gloria. Que hayan hechos, que hayan obras. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y con eso no les quiero decir que no sea cariñoso, porque usted sabe que yo a cada rato le escribo, los amo. Aleluya. Le digo, estoy orando por ustedes. Amén, aleluya. Y en ocasiones le escribo en el chat, aleluya, amo la iglesia que Dios nos ha permitido pastorear. Amén. No es que usted no se muestre afectivo. Aleluya. Pero lo que usted dice con palabras tiene que ser evidenciado con hechos. No me diga que me ama y cuando yo le llame la atención ponga la trompa que le llega allá al celoneta. Hombre, gloria. Que hay gente que son así. ¿Usted sabe cuánta gente yo me he encontrado en este pastorado? Que lo que nosotros llevamos son ya, qué sé yo, 4 años. Aleluya. Que llegan donde uno, pastor, a mí me gusta que me digan la verdad. A mí me gusta que me corrijan. A mí no me gusta que me pasen la mano. A mí me gusta que me digan las cosas como son. Y tú le dices todas las cosas como son y después el chisme. Y después hasta se van. Alaba. Usted sabe, hermano, si yo cuento, mire, aleluya, estos dedos de la mano no me dan para contar para la gente que ha llegado a esta casa diciendo, a mí me gusta que me hablen claro, a mí no me gusta que me pasen la mano. Y tú le hablas la verdad y después el chisme.
Gloria a Dios. Alaba, y después tuve la indiferencia o las tiraderas por Facebook. Alaba. Y dije, ven acá, no quería que te dijera la verdad. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Gloria a Entonces, Dios. esa es la realidad, hermano. Nosotros no podemos estar viendo las necesidades de hacernos de la vista larga, hacernos como que la cosa no es con nosotros y estar buscando excusas para no cumplir con los deberes que nosotros tenemos que cumplir. Dios sabe que si yo tuviera más tiempo y hacía tal cosa. No es que puedes hacerlo. Dios sabe que si yo tuviera dinero, bendigo, yo lo hacía. Ah, no lo tiene. Vamos a buscarlo. Sigue. Gloria a Dios. Dios sabe que si yo pudiera, y estamos todo el tiempo con las buenas intenciones. Y hay gente que ha construido un mundo de buenas intenciones. Yo iba a hacer esto. Yo iba a hacer lo otro. Dios sabe que yo iba a hacer esto, pero es que... Y estamos todo el tiempo construyendo excusas, evadiendo responsabilidades, amén, sin cumplir los deberes que Dios nos ha mandado. Déjeme decirle, hermano, que los mandatos de Dios, aleluya, están ahí para que nosotros los cumplamos. Y no hay excusa que nosotros podamos dar para evadir nuestras responsabilidades como cristianos. Hay que cumplirlo, hay que hacerlo. Si no hay la manera en el momento, vamos a trabajar para que se pueda. Pero hay que hacerlo. Si aquí yo fuera, hermano, si aquí yo fuera, y gracias a Dios que no pagamos renta aquí, gloria a Dios Padre, que nos trajiste aquí. Porque yo no sé si nosotros nos hubiésemos, como estábamos buscando un local al principio, ahora es que le va a caer polilla al piano bien duro. Si nosotros nos hubiésemos movido un local, como nosotros habíamos dicho en un principio, que estábamos buscando un local, hermano, yo creo que la iglesia se hubiese cerrado. Porque tú sabes cuánta gente empezaron, pastor, cuenta conmigo, aquí están las finanzas, y diezmando, y esto y lo otro. Alaba. Aleluya. Y hermano, y ya ni una blanca, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Gloria a Dios que aquí no se paga renta. Y si yo me dejo llevar por toda la gente que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pastor, esto y esto. Hermano, aquí no se hace labor misionera, aquí no se hace evangelismo, aquí no se hace nada. Porque no se crea que aquí somos multimillonarios. Esto no es una iglesia rica. De hecho, nuestra membresía no es una membresía muy grande. Y aquí hay gastos para el templo, aquí hay gastos para diversas cosas. Si yo me fuera a limitar, yo no puedo hacer la obra misionera, porque es que aquí no hay mucha entrada. Y hay que guardar por si hay una emergencia. Yo le he dicho a Dios, Señor, ¿de qué me vale a mí tener una cuenta llena? Tener una cuenta viral y la gente pasando necesidad. ¿De qué me vale a mí? Como hay montones de concilios, montones de iglesias y montones de pastores que tienen miles en las cuentas de las iglesias, los chavos ahí pudriéndose en el banco y gente pasando necesidad dentro de los templos. Aleluya. Y en las comunidades no se ve obra, no se ve nada, no trabajan con nadie. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Entonces, no podemos limitar. Yo le he dicho a Dios, tú nos llamaste, yo quiero cumplir con tu obra. Hay que hacer misiones, hay que hacer evangelismo, hay que hacer, hermano, y hay cosas que yo le digo aquí que se hacen, hay otras que se trabajan aparte. Y a veces usted se sorprendería. A veces, hermano, se ayuda a gente que se supone que nos ayudan a nosotros y nosotros estamos ayudando a ellos. Siendo una iglesia tan pequeña. Alábalo si te atreves. ¿Ve? Entonces, no podemos estar buscando excusas para hacer lo que tenemos que hacer. Hay que hacer las cosas. Tenemos que tomar el ejemplo del buen samaritano. A su nombre. Gloria a Dios. Amén. Y termino con esto. Mire, ¿usted se cree que lo que dice Mateo capítulo 25 es algo que nosotros podemos evadir con excusa? No, esto es un mandato del Señor que hay que cumplirlo. Mateo 25, 34 al 36 dice: entonces el rey le dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer,
Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que cuanto a mí lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Gloria a Dios. Ahora, déjeme traerle la segunda parte. Pero entonces el Señor le dirá a los de la izquierda: apártese de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, y estuve desnudo y no me cubriste, y enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Alabado sea Dios para siempre. Yo creo que no hay mayor ejemplo de alguien dado a la obra, a las misiones, al evangelismo, a atender las necesidades de los demás, como nuestro Señor Jesucristo. Que Él se compadecía de las multitudes cuando venía, que ya por 3 días venían siguiéndole y no habían comido nada. Y Cristo manda a los discípulos: recuéstamelos a todos en el pasto. ¿Qué ustedes tienen? Tenemos tantos peces, tenemos tanto pan. Orando, le daba gracias al Padre, lo multiplicaba y suplía la necesidad de todos. Aleluya. Y yo, déjeme decirle, yo tengo que darle gloria a Dios. A su nombre, gloria. Amén. Porque dentro de aquí, cada vez que se hace un llamado para que se traiga artículos de primera necesidad, alimentos, etcétera, para suplir las necesidades, esta iglesia siempre se desborda. Siempre. Siempre, siempre. Aleluya. Siempre que se hace un llamado, la gente responde a las millas. Gloria al Señor. Y a veces gente que nosotros sabemos que tienen sus dificultades, y usted los ve cómo se esmeran y lo hacen. Eso es de buena estima delante de Dios. Y eso tiene recompensa delante del Señor. Aleluya. Porque esa es la verdadera ofrenda, no de lo que te sobra. Aleluya. Porque de lo que nos sobra, de eso da cualquiera. La verdadera ofrenda, hermano, aleluya, es cuando tú das de lo poco que tienes. Esa es la verdadera ofrenda delante del Señor. A su nombre sea la gloria. Así que Cristo, hermano, está trayendo tremenda enseñanza aquí. Está diciendo: no importa tu posición, no importa quién tú seas, no importa los títulos, los años que lleves, no importa nada de eso. Aquí lo que vale es que nosotros vivamos a la altura de lo que Dios ha establecido en su palabra. Gracias. Eso es lo que Dios está buscando, hacedores de la palabra. Mi alma te adora. Buenos samaritanos. Gente que vea las necesidades, las suplan, ayuden. Claro está, en la medida que usted le sea posible, hermano, porque si usted no tiene, no tiene. Gloria, aleluya. Si usted no tiene, no tiene. El problema es con los que tienen. Y eso no es conmigo. Alaba, ¿cuántos alaban el Señor? Aleluya. Y es triste decirlo, hermano, pero aleluya, lo voy a decir. Es triste decirlo, pero a veces los más que se jactan de santidad y de sana doctrina son los más macetas que hay. Alaba. Santo. La gente no siente a Dios cuando se le habla de finanzas. No. Aleluya. Y a veces la gente se jacta de una santidad, como el sacerdote, el levita, los maestros de la ley, se jactan de 20,000 cosas. Poderoso eres. Gloria a Dios para siempre. Y la gente, mire, a menos que la gente no reciba nada a cambio, la gente no va. Esto que como que cogió por otro lado, ¿verdad? Pero
¿verdad? Dios sabe. Vive, aleluya. La gente, hermano, a soltar 5 pesos, 10 pesos, y no le estoy pidiendo nada a nadie aquí. Ya yo dije que Jehová es el que sostiene esta obra. Santo. Pero a veces la gente, para soltar 5 o 10 pesos, tiene que darle un almuerzo o un bizcocho para que lo suelte. Pero que lo depositan en el alcohol para que tú veas. Lo hacen porque ellos están esperando recibir algo a cambio. Si yo recibo algo a cambio, entonces doy. O sea, hay gente que se cantan pelados todo el año, pero cuando tú le das algo a cambio, aparecen los cheles, aparecen los guariquiquis, alaban. Santo. Gloria a Y Dios. espérate, pero ¿por qué? Pues, si hay un principio, es más bienaventurado dar que recibir. Aleluya. Gloria, aleluya. Hombre, gloria. ¿Tú sabes cuánta gente se engavetaron el diezmo de los 1200? Santo. Alaba. Y eso no es obligado, hermano. Yo digo lo mío. Gloria a Dios. Aleluya. Porque eso es una ayuda. Alaba. Pero la gente hicieron como el sacerdote y el levita. Santo. Gloria a Dios. Alaba. Aleluya. ¿Ves? Entonces, esa indiferencia es la que a veces nos priva, hermano, de bendiciones mayores. Concluyo, gloria a Dios. A 8:30, concluyo. Gloria al Señor. Aleluya. Ese buen samaritano, hermano, en ocasiones vamos a ser usted, voy a ser yo. En ocasiones usted y yo vamos a ser los que vamos a estar heridos en el camino. Y a veces el que te extiende la mano es menos que tú te imaginas. Gloria a Dios. Por eso le dije, ¿verdad? No podemos estar haciendo diferencia entre unos y otros. Nuestro trato para con todo el mundo debe ser igual, sea cristiano o no sea cristiano. Debemos procurar el bien. Yo me encuentro una apóstata por ahí a pie y está en mis manos ayudarle, aunque sea un hijo del diablo que predica una doctrina falsa. Si está en mis manos ayudarle, yo le ayudo. Uno no puede estar mirando a quién le hace bien y a quién no. A este sí porque cree y piensa igual que yo, a este no. Eso no es lo que nos enseña la Biblia. Gloria a Dios. La Biblia le enseña que cuando dependa de nosotros le hagamos bien a todos los hombres y estemos en paz con todo el mundo. Esta parábola es una invitación de Dios, aleluya, para los hombres de todas las edades, para que podamos entrar en una profunda relación sincera con Dios. Dios aborrece la hipocresía, amén, y el hecho de que los hombres profesen y declaren justicia, misericordia, pero sus hechos sean una total contradicción. Hay un mensaje explícito en esta parábola, y es que Dios mira el corazón y las obras de los hombres. Dios prueba el corazón de los hombres y los pone a prueba. Amén. Y finalmente dará a cada cual conforme a sus obras, sea para vida eterna o para perdición perpetua. Ahora, ¿qué nosotros escogemos hoy? ¿Seremos meros religiosos, ¿verdad? Gente ritualista, rutinaria, o seremos gente religiosa en cuanto a la misericordia, que logran hacer un impacto social visible y verdadero en la vida de los demás? Gloria a Dios. Aleluya. Y yo le aliento, ¿verdad?, en esta noche que usted se atreva a marcar la diferencia. Que usted se atreva, hermano, a ser un cristiano que cause un impacto positivo, aleluya, en la gente, un impacto negativo. Gloria al nombre del Señor. Y que le pongamos a hacer bien, inclusive a aquellos que nos hacen la guerra. Te adoramos. Yo siempre, y yo me imagino que algunos de ustedes ¿verdad?, se acuerdan, cuando nosotros abrimos la obra en la Marquesina, había un brujo al frente de casa, allí en Río Abajo, que nos hacía la guerra. Y no hacíamos nosotros nada más que tirarnos los martes en oración y pegaba a él a tocar las congas y a prender velas y a prender cuantas cosas allá arriba, echándonos fufú. No te alaban a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Al punto de que un día yo estaba orando a las 3 de la mañana y como allí el portón siempre estaba, ¿verdad?, se había roto. Y cuando yo me levanto de la oración a las 3 de la mañana, cuando yo miro, el brujo estaba allí metido al frente de casa, maldiciendo aquello allí. Aleluya, porque allí se había abierto una obra. Gloria al Señor. ¿Y sabe qué nosotros hicimos?
ni le pusimos una querella, ni dijimos que, ¿verdad?, que Jehová lo parta con un rayo, ni le deseamos el mal. Nosotros dijimos, ¿sabe qué? La mamá de él está enferma, tirada en una cama. Vamos a ir allí a orar por ella, vamos a orar por él y vamos a llevarle una compra. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Ustedes estaban? Aleluya. Y fuimos a la casa del brujo y él no quiso salir para recibir la oración. Pero allí nosotros oramos por la mamá. Y la mamá llevaba meses tirada en una cama y Dios la levantó. Al otro día estaba en el balcón allí, aleluya, que ella no podía salir del cuarto donde estaba. Y Dios hizo la obra para testimonio de aquel hombre que nosotros, aunque él tenía guerra con nosotros nunca tuvimos guerra contra él. Y le llevamos una compra, le llevamos alimento para la gloria del Señor. Porque la Biblia dice, hermano, que haciendo estas cosas ganaremos el favor de Dios. Aleluya. Haciendo el bien a aquellos que nos persiguen, la bendición de Dios siempre estará con nosotros. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Pero imagínese usted que nosotros dijéramos, pues vamos a bendecir a cualquier vecino de aquí, menos a este, porque este nos hace la guerra. No, hermano. Aleluya. Tenemos que aprender mucho. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que aprender mucho, ¿verdad? Y poner en práctica las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ese samaritano en ocasiones somos nosotros. El mesón a veces es la iglesia. Aleluya. El que se queda atendiendo al herido es el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La gente herida, la gente que usted ve por ahí en depresión, con situaciones, aleluya, vamos a hacer lo que tenemos, vamos a traerlo al mesón, aquí, y que el Espíritu Santo le sane las heridas y haga con ellos lo que tenga que hacer. A su nombre, gloria. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano, en esta noche? Aleluya. Así que, a su nombre, gloria, damos por terminada, ¿verdad?, esta enseñanza. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Nos podemos despedir porque hace el pie. Dios bendiga a todos los que han estado en la sintonía. Hacia adelante en el Señor. Gloria a Jesús para siempre.